Yo siempre he sido una mujer de tierra, de pueblo. Vivo en una aldea pequeña, entre las montañas de la región de Castilla y León, un lugar donde la vida pasa despacio y la naturaleza se siente en cada rincón. Aquí donde el frío de los inviernos y el calor seco del verano hacen que la gente se vuelva más reservada, he vivido toda mi vida. A mis 48 años, soy una mujer simple sin demasiados lujos, pero con una familia que me quiere y unos amigos que siempre han estado ahí. Nunca fui de creer en cosas raras o en lo que no se puede ver, pero lo que viví aquel día, hace ya algunos años, cambió mi visión de todo. Esa mañana, como todas las demás, me levanté temprano. La rutina de cada día era la misma: preparar el desayuno, regar las plantas, dar de comer a los animales, salir a comprar al mercado y después, tal vez, una caminata por el campo. Siempre disfruté de esos momentos de tranquilidad, lejos del bullicio de las ciudades. Me gustaba ver las montañas nevadas por la mañana, las flores en primavera, y el viento que recorría los campos de trigo dorado en el verano. Vivía mi vida de forma sencilla, tranquila, pero ese día todo cambió, y lo que sucedió, me ha marcado para siempre. Estaba en el mercado del pueblo como todas las mañanas. El aire estaba fresco, el cielo despejado, y yo sentía una paz que no sé cómo describir. Estaba comprando unas frutas en el puesto de la señora Carmen, cuando de repente sentí un mareo extraño, como si el suelo se estuviera moviendo bajo mis pies. Miré alrededor, pero todo seguía en su sitio. Fue solo un segundo, pero en ese segundo, algo cambió. Mi visión se nubló y no pude más que caer al suelo. No recuerdo mucho más de ese momento. Lo último que sentí fue el frío de las piedras del suelo contra mi cara y el murmullo de la gente que se acercaba a mí, alarmada. Lo siguiente que supe es que estaba en un lugar que no conocía. No podía ver nada en un principio. Todo era oscuridad, pero no una oscuridad inquietante. Era más bien una oscuridad cálida, como si me estuviera abrazando. No sentí miedo, al contrario, había una calma extraña que me envolvía. No entendía qué estaba pasando. Mi corazón latía con fuerza, pero a la vez sentía una paz profunda, como si todo estuviera bien, como si todo tuviera un propósito. De repente una luz apareció, suave al principio, luego se fue intensificando. Y lo que vi, o mejor dicho, lo que sentí, es difícil de explicar con palabras. No estaba sola, aunque no había nadie a mi alrededor de manera física. Sentía presencias, algo que no podía ver pero sí percibir. Y a través de esas presencias comprendí que no estaba perdida, que todo tenía un sentido. No me sentía asustada, pero sí algo confundida. ¿Qué era ese lugar? ¿Por qué estaba allí? En ese instante escuché una voz. No era una voz que sonara a través de mis oídos, sino una voz que percibí en lo más profundo de mi ser. Era suave pero llena de sabiduría, como si alguien que hubiera estado en el mundo durante siglos me estuviera hablando. La voz me dijo: has cruzado el umbral, ahora estás donde el tiempo no tiene prisa. No entendí en su momento lo que eso significaba, pero al escuchar esas palabras, algo dentro de mí se tranquilizó aún más. Entonces comenzaron a suceder cosas extrañas. Mi vida, tal como la conocía, empezó a desvanecerse. No de una manera dolorosa, sino como si las escenas de mi vida anterior estuvieran siendo arrancadas de mi memoria, desintegrándose poco a poco. De alguna manera, experimenté todo lo que había sido, pero sin apego. Vi a mi madre cuando era niña, en su cocina. Vi a mis amigos riendo, recordé mis primeros amores, los días difíciles, las pérdidas. Todo pasó ante mis ojos, pero no de la forma en que lo hubiera recordado en la tierra. Era como si todas esas experiencias estuvieran conectadas, como si fueran partes de un todo que no podía entender completamente. Y entonces algo cambió. Empecé a ver luces, destellos que se movían alrededor de mí, pero no de forma caótica. Eran luces suaves como estrellas pequeñas que brillaban y se desplazaban con calma, pero llenas de una energía que no podía describir. Cada luz parecía contar una historia. Me acerqué a una de ellas, una luz cálida, que me envolvió. De repente sentí que ya no estaba sola. Vi o sentí algo más grande que yo. Algo tan inmenso que no podía comprenderlo completamente.
Pero esa presencia, esa energía, no me asustó. Al contrario, me sentí como parte de algo mucho más grande. Como si yo, en mi vida, fuera solo una pequeña chispa de algo que nunca podría entender. Lo curioso es que el tiempo allí, si es que se le puede llamar tiempo, no era como el que conocíamos en la Tierra. En ese lugar, todo parecía simultáneo. Los momentos no se sucedían unos a otros, sino que se superponían. Podía ver mi vida de forma lineal, pero al mismo tiempo podía ver todo como si fuera una imagen completa. ¿Cómo era eso posible? No lo sé. Todo lo que puedo decir es que experimenté una sensación de eternidad. Lo que sentí no era de minutos o de horas, sino de algo mucho más grande. Una eternidad llena de paz, de comprensión. Como si todo lo que había vivido y todo lo que sucedería fuera parte de un mismo flujo de energía. De pronto sentí que algo me tiraba hacia atrás, como si una cuerda invisible me estuviera arrastrando. Una sensación de frío me recorrió y entonces volví. Abrí los ojos de nuevo, esta vez en una habitación blanca. La luz era brillante y había sonidos a mi alrededor. No entendí lo que sucedía en un primer momento, pero pronto me di cuenta de que estaba en un hospital. Mi corazón latía con fuerza y sentí un dolor en el pecho. Me habían resucitado, me dijeron los médicos. Estuve muerta durante 20 minutos. Al principio me costó entender lo que había sucedido. ¿Había estado realmente muerta? ¿Lo que vi fue real? La duda me golpeó. Aún me costaba comprender cómo había podido estar en ese otro lugar, sentir lo que sentí. Los días que siguieron fueron confusos, pero lo que nunca me abandonó fue esa sensación de paz. De alguna manera, esa experiencia me cambió. No sé si fue el haber estado muerta o si fue la paz que sentí en ese lugar, pero algo dentro de mí se transformó. Hoy, años después, sigo viviendo mi vida aquí en el pueblo, en la tranquilidad de las montañas. He aprendido a disfrutar cada pequeño momento de mi existencia, porque sé que todo es parte de algo mucho más grande. Cada día es un regalo, y aunque no sé qué fue lo que realmente viví durante esos minutos, siento que ahora tengo una conexión con algo más allá de lo que se ve. No puedo explicarlo con palabras, pero cada vez que cierro los ojos, todavía puedo sentir esa paz, como si estuviera flotando en el aire. Y aunque nunca sabré si lo que viví fue un sueño, una visión, o algo real, sé que esa experiencia cambió mi forma de ver el mundo para siempre. Ahora, cuando las personas me preguntan qué sentí al estar muerta, solo les digo que lo que sentí fue una paz tan profunda que no tengo palabras para describirla. Y a veces en las noches tranquilas, cuando la luna llena ilumina las montañas, siento que esa paz sigue allí, esperando, lista para recibirnos a todos cuando llegue el momento.